un medio ruso ha confirmado lo que tanto Estados Unidos estaba ocultando. Los mercenarios estadounidenses que invadieron suelo ruso encontraron su final a manos del temido grupo Wagner. Estos guerreros letales se encargaron de ejecutar un castigo impecable, marcando su regreso en el campo de batalla con una sed de venganza inquebrantable. Veamos el siguiente informe. Grupo de Wagner masacró mercenarios gringos. La noticia sacudió los cimientos de la política internacional, llevando a Washington a una posición incómoda, expuesta ante la realidad que intentaba ocultar. Una fotografía aparentemente inofensiva tomada por mercenarios estadounidenses y enviada por el Grupo de Observación Avanzada PMC de Estados Unidos se volvió viral en cuestión de horas. Una provocación que no quedaría sin respuesta. La imagen capturó más que rostros, encapsuló la directa intervención de Estados Unidos en el conflicto ucraniano y más audazmente en la invasión de territorio ruso. Aquello que durante meses fue negado ahora estaba ante los ojos del mundo. Sin embargo, como dijimos, esto traería consigo fatales consecuencias. El grupo Wagner, del que se habló mucho en los últimos días, por un supuesto traslado en bloque de la caliente Mali a la aún más caliente Kursk, haría acto de presencia. Pero antes de profundizar en ello, entendemos la posición de Rusia sobre los invasores y sobre todo, sobre los mercenarios estadounidenses que buscaron hacer un festín en suelo ruso, y si es que, asimismo, claro está, que son mercenarios y no soldados propios de dicha nación. María Zaharova, representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, no dudó en pronunciarse al respecto. Con la firmeza que lo caracteriza, advirtió que la suerte de estos mercenarios estadounidenses sería la misma que la de tantos otros militares extranjeros que se han atrevido a desafiar el suelo ruso. La sombra de la derrota se cernía sobre ellos y el castigo no tardaría en materializarse. Como si la profecía de Zaharova se hubiera hecho realidad de inmediato, las noticias comenzaron a circular. Observadores de la publicación Tasargrad informaron que un grupo entero de mercenarios estadounidenses había sido eliminado sin piedad en la región de Kursk. El relato que surgió era uno de horror para los enemigos de Rusia. Estos mercenarios que llegaron con la arrogancia de quienes creen ser intocables fueron consumidos en llamas dentro de su propio vehículo blindado. No hubo supervivientes. Lo que le siguió a esta información fue la autoría de la operación. Los wagneristas, temidos y respetados por su letal eficacia, les habían cantado su última canción, aunque suene irónico. Bienvenidos a Prensa Alternativa, amigos y amigas. Virginia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, tus impresiones acerca de lo que está pasando en esta nueva movida geopolítica. Así es, Mirelvis. Hoy estamos acá desde Prensa Alternativa para llevarles esta última noticia impactante que realmente ha estremecido los cimientos de la política global. Pues una revelación que deja a Estados Unidos en una situación realmente comprometedora y expone la verdad que intentaban ocultar al mundo durante tanto tiempo. Vamos hoy a profundizar sobre los eventos recientes que han puesto en jaque a los mercenarios estadounidenses en suelo ruso, mostrando una vez más que Rusia no tolerará provocaciones en su territorio. Pues sí, mire Luis, así es, como lo vimos en el informe, todo comenzó con una imagen aparentemente inofensiva, capturada y compartida por los propios mercenarios estadounidenses del Grupo de Observación Avanzada PMC de Estados Unidos. Pues lo que parecía ser una simple fotografía estaba muy lejos de ellos saber cómo iba a terminar esta situación, ¿no? En el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Esto rápidamente pues se convirtió en un símbolo de la intervención directa de la potencia del norte en el conflicto ucraniano, incluso de su osadía al invadir en territorio ruso. Lo que digamos que Washington negó durante meses, pues ahora está al descubierto ante los ojos del mundo entero. Pero tal provocación no quedaría sin respuesta y es aquí
donde entra en escena el temido grupo Wagner, del que mucho se ha hablado en los últimos días, tras rumores de un despliegue masivo desde Mali hasta Kursk. El grupo finalmente hizo acto de presencia y lo hizo con una contundencia que efectivamente sacudió a sus enemigos. Es importante, Elvis, destacar en este último acontecimiento en cuanto al conflicto entre Ucrania y Rusia, que para entender la magnitud de estos eventos es crucial comprender la postura de Rusia respecto a los invasores extranjeros, especialmente a estos mercenarios estadounidenses que intentaron desafiar su soberanía. Al respecto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dejó claro que el destino de estos mercenarios sería el mismo que el de otros que osaron poner pie en suelo ruso. Asimismo, lo dijo la portavoz de este ministerio en cuanto a fijar posición y decir ante el mundo su mensaje que esto iba a ser una derrota inminente. La portavoz, con claridad y determinación que la caracteriza, advirtió que aquellos que desafíen a Rusia enfrentarán consecuencias devastadoras. Y así fue. Pues no pasó mucho tiempo antes de que las noticias confirmaran que el grupo Wagner había cumplido su misión. Digamos que este evento no solo es un recordatorio del poderío militar ruso, sino también una señal clara para aquellos que buscan desafiar a Rusia. Los wagneristas, conocidos por su eficiencia y temidos en los campos de batalla, jugaron un papel crucial en esta operación. Pero no estuvieron solos porque la coordinación entre los wagneristas y el ejército ruso unieron fuerzas para ejecutar un ataque que no permitió ni la más mínima oportunidad de escape alguno o supervivencia para los invasores. Pues es así que este hecho marca realmente una pauta en el acontecer del escenario internacional y deja claro pues la potencia de la artillería rusa en dar de baja pues estos intentos fallidos que una vez más volvieron a ser noticia y da cuenta pues que esto es definitivamente otro fracaso más. Entonces, bueno, adelante. Es así, Virginia. Mira, Sí. esto sin duda marca la participación directa de Estados Unidos, no solo en el conflicto ucraniano, sino que estamos viendo un nivel mucho más profundo. Se marca también acciones dentro del territorio ruso queriendo ser ejecutado por propios mercenarios estadounidenses, lo que plantea, mira, una gravedad, bueno, con consecuencias bastante delicadas, ¿no? Implicaciones jurídicas en el derecho internacional, vaya que sí las tiene, ¿no? El envío de mercenarios a zonas de conflicto es un asunto altamente controvertido en el derecho internacional. La Convención Internacional contra el Reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios de 1989 establece que la utilización de mercenarios es ilegal. Es decir, desde 1989, la utilización de mercenarios en conflictos bélicos es ilegal, bajo la tutela del derecho internacional. Sin embargo, pues, mira, situaciones como estas ha revelado Rusia en todo el trayecto de este conflicto, donde la participación de Estados Unidos es directa, ya no es una sombra, ya no está oculta bajo titulares occidentales de las grandes corporaciones de medios de comunicación, dando, bueno, la victoria a Ucrania, pintando a Estados Unidos como un héroe silencioso. No. Ya realmente hay pruebas que implican a Estados Unidos en una intervención directa para dañar suelo ruso. Ojo con esto, ¿no? Además que la participación de mercenarios en un conflicto armado
sin autorización del país afectado puede considerarse, y se considera así, una violación a la soberanía nacional. Y en este contexto, la presencia de mercenarios estadounidenses en un ataque a una región rusa es interpretada por Moscú como una violación flagrante a su soberanía y a la seguridad nacional, lo que puede constituir también y es una violación al artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial, la soberanía o la independencia política de cualquier Estado. Entonces, ahí también vemos un nuevo nivel, el silencio casi sepulcral de las organizaciones internacionales, que bueno, un silencio con complicidad en estas revelaciones y en estas confirmaciones que se está dando, que ya Rusia había denunciado una y otra vez, la portavoz, el mismo canciller, el mismo presidente Vladimir Putin, una y otra vez anunciando y denunciando la intervención injerencista de los Estados Unidos en el conflicto, la financiación y la participación directa en guerra. Y bueno, fíjense, ahora ya están las pruebas. Sin embargo, la posición de la ONU es totalmente ambigua, ¿no? La ONU debería abordar este incidente con firmeza, exigiendo una explicación detallada de estas acciones a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y evaluar la violación flagrante del derecho internacional. Bueno, sin embargo, esto no pasa, no nos sorprende, de verdad que no nos sorprende, aun cuando la ONU debería condenar estas acciones, pues no lo hace y hace la vista gorda de lo que está pasando, ¿no? Además que el apoyo de armas y financiamiento por parte de Estados Unidos para llevar a cabo ataques a suelo ruso, esa es otra cosa. Otro punto a destacar acá. No solamente envía mercenarios, no solamente financia la guerra en su conjunto, ¿no? Sino que también dirige financiamiento para ataques en suelo ruso. Bastante compleja la situación en este sentido. Y esta situación es una violación del principio de no intervención y del derecho internacional humanitario, ¿no? Que prohíbe el suministro de armas que puedan ser utilizadas para cometer agresiones a civiles. Y esto lo vemos diariamente, ataques coordinados de Ucrania a civiles. Putin, hicimos videos de esto, hicimos referencia de esto. Putin ha tenido que evacuar cantidad importante de civiles por el riesgo a que sean objetivos de las Fuerzas Armadas rusas. En todo caso, vemos cómo la presencia y la injerencia de Estados Unidos está y ya es inevitable, ¿no? El coronel retirado Víctor Barents destacó un importante informe sobre el trabajo de la CIA en Rusia. Recientemente ha aparecido en las redes sociales una gran cantidad de información sobre el sector militar de la Federación Rusa, incluido el trabajo de las empresas de defensa. Y el trabajo de los representantes de los servicios de inteligencia occidentales se refleja en esto, ¿no? Y se lleva a cabo de una forma simplificada, además, usan las redes sociales para, pues, publicar, digamos, información de el sector militar ruso. Este experto, además, experto de la CIA, indicó y sugirió también al Departamento de Estado reducir una cuarta parte del número de espías estadounidenses en Rusia. Fíjense esto, disminuir una cuarta parte del número de espías estadounidenses en Rusia, lo que confirma este exfuncionario de la CIA es la presencia
de miembros de la CIA en territorio ruso. Entonces, todo esto va creando pues una situación bastante compleja, muy compleja y muy delicada, señoras y señores. Este funcionario, exfuncionario, dice: cuando serví en el Ministerio de Defensa, me encontré con un documento en el que la Agencia Central de Inteligencia, o digamos un espía estadounidense que se encuentra en Moscú, proporcionaba una gran cantidad de información de una red de inteligencia a la agencia. Estas son sus palabras. Impresionante, ¿no? Cómo vemos que se está tejiendo, pues, una gran cantidad de hechos que reflejan, sin duda alguna, la participación de Estados Unidos de manera directa en este conflicto. Veamos la segunda parte de la noticia, por favor. La información la ha dado a conocer también Tsargrad. En medio de la confusión, el nombre de Ratibor resonó como un eco de la muerte. Bajo el mando de este excomandante del PMC Wagner, los soldados rusos se lanzaron contra sus enemigos con una precisión mortal. En la aldea de Ruskaya Konopelka, ubicada en la turbulenta región de Kursk, se libró una batalla cuyo desenlace fue tan claro como sangriento. Hasta 60 soldados ucranianos y mercenarios del Grupo de Observación Avanzada fueron aniquilados en cuestión de minutos. La tierra empapada en sangre y metal fue testigo de la brutalidad de la guerra moderna. Y sin embargo, lo que parecía un relato más de las cruentas batallas en la región adquirió un matiz diferente al conocer los detalles. Los wagneristas, con su reputación de ser combatientes sin igual, demostraron una vez más por qué su nombre inspira temor en las filas enemigas. Pero en este caso no estaban solos. Junto a ellos, las Fuerzas Especiales Voluntarias de Ambar y los marines de la Brigada 810 participaron en la operación que acabó con la vida de estos soldados de fortuna. La coordinación entre estas unidades fue impecable, llevando a cabo un ataque que no dejó margen para la retirada, ni mucho menos para la supervivencia. La información es clara: no hubo piedad, no hubo tregua, solo la cruda realidad de la guerra. A medida que la noticia se propagaba, otras voces se alzaron en medio de la confusión. Mikhail Svinchuk, creador del canal Telegram Roybar, ofreció una perspectiva diferente en una entrevista con el programa What Was It de RTV1. Ante la pregunta sobre la presencia de los wagneristas en la región Kursk, Svinchuk desestimó la idea de que estos combatientes hubieran sido trasladados desde Mali. Su negativa fue tajante, aunque no sin dejar entrever las complejidades de la situación. Mali también juega su propio juego, señaló Svinchuk, sugiriendo que la dinámica de África era otra batalla que se estaba librando lejos del foco mediático. Según sus palabras, el cuerpo africano estaba entrando en Mali, una situación que obligaba a Wagner a replantear su presencia en ese país. Como ocurrió en Siria, explicó, donde todas las actividades del PMC ya han sido restringidas, excepto un pequeño grupo de seguridad en la refinería de petróleo. Sus palabras, aunque reveladoras, no hicieron más que añadir una capa de incertidumbre sobre la verdadera magnitud de la operación en curso. Bueno, Virginia, continuamos con este análisis. Por favor, adelante. Sí, así es, Miguel. Realmente este hecho marca la pauta en el acontecer del tablero internacional, ¿no? Sobre todo porque, bueno, una vez más vemos cómo esta invasión ucraniana, esta vez conformada por estos mercenarios estadounidenses, pues se fueron de retirada, incluso fueron eliminados por las fuerzas, por la artillería rusa, ¿no? En relación a este punto, es importante destacar que el periodista suizo, Sano, escribió que los representantes rusos de la misión diplomática ante la ONU reaccionaron de manera poco convencional, digamos, ante la oferta de las autoridades suizas de participar en los actos conmemorativos del 75 aniversario de la Convención de Ginebra. A pesar de que casi todos los países aceptaron participar, los rusos volvieron a mostrar dignidad y rechazaron la invitación.
Pues este comportamiento de Moscú, digamos que provocó indignación en el sector político suizo. Pero ante esto, ¿cómo Rusia no va a reaccionar si está siendo atacada por la OTAN? Estados Unidos a menudo ha mandado mercenarios y este organismo calla con complicidad. Es así. Entonces, es así. Entonces, en este sentido, las autoridades suizas, que digamos que una vez más se unieron a los países de la Unión Europea para formar, de cierto modo, una nueva cartera de sanciones contra Rusia, pues de esta manera Moscú quería mostrar su actitud hacia los estados hostiles. Y hablando de la injerencia, los soldados de las fuerzas especiales de Akhmat destruyeron el sistema de misiles antiaéreos Crotale de las Fuerzas Armadas ucranianas por valor de 8 millones de euros. Sobre esto habló incluso el general de división Abdi Alaudinov, comandante de las fuerzas especiales. Pues según él, este sistema de defensa aérea fue suministrado a los militantes ucranianos por los países de la OTAN. Imagínense que, sí, en su discurso, Aludinov señaló que su equipo pudo destruir un costoso complejo utilizando FPV, que cuesta, digamos, unos 60.000 rublos aproximadamente, ¿no? Entonces, un video de su declaración incluso fue publicado en el canal de Telegram, en el canal Telegram. El general añadió además que este sistema de misiles antiaéreos fue enviado para interceptar helicópteros de las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, bueno, digamos que ante esto, las Fuerzas Especiales de Akhmat repelieron con éxito varios ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas en dirección a Kursk, destruyendo una cantidad significativa de equipo militar e infantería enemiga. Imagínate tú estos últimos hechos, cómo marcan la pauta en este sentido. ¿Qué opinión te mereces al respecto sobre este punto? Mira, Elvis. Bueno, es que fíjate, hay muchos incidentes que dan cuenta que efectivamente esta guerra va mucho más allá y que se está jugando Rusia no solo su seguridad nacional, sino también la seguridad regional e incluso yo me atrevería a decir que la seguridad mundial, no, la paz mundial, porque este ataque sistemático hacia la Federación Rusa es bastante fuerte. De verdad que se ha revelado una cantidad de información que da cuenta de cómo estos intereses, OTAN por un lado, Estados Unidos de por sí en el otro, la Unión Europea en su conjunto, está conjugada, ¿no?, para crear un conflicto bélico que se escape de vista, que tenga, bueno, consecuencias desastrosas, ¿no? Y tanto es así, Virginia, que Estados Unidos está considerando que es necesario reequipar el arsenal de misiles nucleares y los silos de lanzamiento. Vean esto. O sea, quiere modernizar, reequipar los silos de lanzamiento de misiles nucleares. Bajo este contexto geopolítico tan complejo, tenemos por un lado Rusia y Ucrania, tenemos por el otro lado Israel y su genocidio sistemático contra Palestina, y por el otro lado hay un hervidero donde Estados Unidos tiene sus manos en el Indo-Pacífico. Aún con todo este contexto, bueno, ellos creen necesario que necesitan reequipar los silos de lanzamiento de misiles nucleares. Esta información salió en el Wall Street Journal, citando fuentes bien informadas de este medio, pues salió en la noticia
que el costo de la modernización que Estados Unidos pretende implementar para acomodar el nuevo misil balístico intercontinental Sentinel, desarrollado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, ha aumentado de forma significativa el presupuesto que tenían previsto. Según la publicación, el Pentágono ha revisado costos estimados para la modernización nuclear y ahora se espera que la cantidad sea de 141.000 millones de dólares, señoras y señores. Imagínense. Aún cuando Estados Unidos está en una crisis interna sin precedentes en Estados Unidos, sin luz, con una gran afectación en su sistema eléctrico, bueno, pues el Pentágono decide que es necesario, que es urgente gastar 141.000 millones de dólares en reequipar y condicionar y modernizar los hilos de lanzamiento de misiles nucleares. Estamos viendo que los intereses y los objetivos de Estados Unidos son muy peligrosos en este momento. Cabe destacar que además destaca el Pentágono que la vida útil de los misiles balísticos intercontinentales existentes en este preciso momento y que están ubicados en 450 silos de lanzamiento han expirado ya y que por lo tanto deben modernizar. En este sentido, miren, yo creo que hay otro objetivo, ¿no? Con esto, ¿no? Una cosa es lo que le presentan a los medios de comunicación, bueno, la excusa perfecta. Deben modernizar porque, bueno, los misiles que tienen ya expiraron y, bueno, ahora quieren modernizar y colocar nuevos misiles en los hilos de lanzamiento, ¿no? Dudoso. Sin embargo, bueno, uno duda porque hace poco también salió una noticia que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, por allá por el 2022, 5 días antes, que se iniciara la guerra Rusia-Ucrania, pues le había dicho a Zelensky que pronto comenzarían las hostilidades. Esto lo dijo el diputado de la Rada Alexander Dubinsky, que continúa detenido bajo sospecha de alta traición. Imagínense ustedes, Harris le da un revés a Zelensky en un mitin preelectoral. Esta declaración de la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, pues revela que los objetivos de Estados Unidos y sus garras estaban involucradas ya con Ucrania para, digamos, desatar, financiar y dirigir las operaciones de guerra de las Fuerzas Armadas rusas. Esto es bastante complejo también. Entonces, fíjense cómo actualmente el panorama está muy complicado para Estados Unidos. Dice el diputado de la Rada que Zelensky fue vendido pues a través de los medios internacionales como un héroe y la orden fue negarse a evacuar. Tremenda noticia. Negarse a evacuar, es decir, el Zelensky que lucha por Ucrania, una completa mentira. Se acaba de caer por completo lo que Zelensky vendió hace un año atrás, ¿no? Esto pues revela que un oscuro interés mucho más profundo se está gestando en este momento y Vladimir Putin, el presidente ruso, ha alertado
que tendrán consecuencias muy contundentes, que Rusia responderá con todo su poder. Bueno, en este momento vamos a ver el desenlace de esta noticia para finalizar con este análisis. El juego de poder, la guerra en las sombras y la realidad sobre el terreno se entrelazaban en un complejo entramado de desinformación y hechos que, aunque separados por la distancia geográfica, tenían un impacto global. La sugerencia de Svinchuk de que los informes sobre el traslado de los wagneristas de Mali a Rusia podría ser un relleno controlado no hacía sino aumentar la intriga. El gobierno de Mali podría estar intentando incentivar la idea de que Wagner será trasladado a Rusia, abriendo así la puerta para su propia intervención, concluyó, dejando más preguntas que respuestas en el aire. Mientras tanto, en la fría región de Kursk, la realidad era otra. No importaba si los wagneristas venían de Mali o de cualquier otro rincón del mundo. Lo cierto es que estaban allí, luchando, destruyendo a los enemigos de Rusia con una precisión letal que no dejaba lugar a la duda. La operación de Ruskaya con Opelka no fue un simple enfrentamiento, fue una masacre. Y los mercenarios estadounidenses que se creían invulnerables fueron testigos de la furia rusa en su forma más pura. El conflicto en Ucrania, lejos de ser una simple disputa territorial, se ha convertido en un escenario global donde cada acción tiene repercusiones que van más allá de las fronteras. La presencia de mercenarios, los juegos de poder en África y las operaciones militares en suelo ruso, todo forma parte de una guerra que, aunque muchos se nieguen a aceptarlo, está redefiniendo el orden mundial. Y en medio de todo, el grupo Wagner sigue siendo un símbolo de la implacable voluntad de Rusia para defender lo que considera suyo. El relato de la masacre de Kursk es solo un capítulo más en una historia que está lejos de concluir. Bueno, Virginia, sus consideraciones finales. Sí, vale, así es. Efectivamente, esto es un hecho que da cuenta, ¿no?, de la injerencia extranjera de la potencia del norte en suelo ruso. En este sentido, fíjense esto, ¿no? Está la injerencia que ya se está proyectando, que hasta la OTAN y Estados Unidos empujarán a los británicos al conflicto. Pues en este sentido, el periódico británico The Daily Telegraph publicó una declaración del ex jefe del Estado Mayor del Ejército Británico, Patrick Sanders, de que el país podría verse arrastrado a la guerra en los próximos 5 años debido al agotamiento de las reservas de armas tras la ayuda a Ucrania. Sanders dijo que Gran Bretaña necesita reconstruir y modernizar su arsenal de armas, así como aumentar incluso el tamaño de su ejército, que se encuentra en mínimos históricos. En este sentido, pues también advirtió sobre un posible empeoramiento de la crisis de Taiwán para el 2027, señalando que el mundo ha regresado a una era de conflicto entre grandes potencias. Pues esto crea un punto de inflexión alrededor del 2028, predijo Sanders. Imagínate este hecho, ¿no? Realmente esto es algo muy complejo, esta situación que se está viviendo en esta zona. Al respecto, Mirelvis, ¿qué opinión te merece esta situación que realmente es devastadora? Totalmente, sí, bueno, cosas están pasando allí, los que se están jalando, evidentemente, Zelensky no ha podido lograr los objetivos impuestos por Estados Unidos, por la OTAN, por lo tanto, los países y las potencias occidentales comienzan a jalar hilos a ver qué sucede. Desde mi punto de vista, ya existe una desesperación muy tajante porque los objetivos no se cumplen, porque el ejército ruso va un paso adelante y está pues acabando con cualquier intento de cualquier operación que pues lleve a cabo Ucrania. Y fíjense que
el diputado de la Duma estatal y miembro del Comité de Seguridad, Sultán Kamasfaev, expresó su opinión sobre la única decisión correcta con respecto a los mercenarios, ¿no? No solo estadounidenses, sino en general a todos los mercenarios que han capturado y otros pues que han eliminado las Fuerzas Armadas rusas. Y él cita que la única decisión correcta al respecto de los terroristas es eliminarlos. Así los cataloga como terroristas. Pues es importante entonces ver cómo ya los ánimos comienzan a subir de tono. Indignación siente muchos líderes rusos por esta intromisión directa de los Estados Unidos y aún así, con todo esto, bueno, el jefe del Pentágono, Agustín Lloyd, y el ministro de Defensa ucraniano discutieron un nuevo paquete de asistencia militar estadounidense al régimen de Kiev, ¿no? Aún con todo esto en contexto. Según el secretario de prensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, durante la reunión, escuchen bien esto porque, bueno, esta es la tapa, ¿no?, del frasco. Durante la reunión se discutieron los temas de las operaciones actuales de las Fuerzas Armadas ucranianas en suelo ruso. Ni más ni menos. Ya el descaro es, bueno, a todo dar, impresionante. Sí. Además, discutieron la necesidad de armamento y logística, ¿no? El secretario Agustín también proporcionó una actualización sobre el paquete de ayuda económica que va en 125.000 millones de dólares, anunciado por el presidente Joe Biden. Previamente, Joe Biden, durante una conversación con Zelensky, anunció también la transferencia de misiles de defensa aérea equipados con sistemas antidrones, misiles antitanques y municiones a Ucrania. Esto es noticia muy reciente, señoras y señores. Ante esto, el embajador ruso en Estados Unidos pues reaccionó y afirmó que el régimen de Kiev no podrá crear una zona de amortiguamiento en el territorio ruso. Incluso dijo, es imposible. No habrá una zona de amortiguamiento en el territorio de la Federación Rusa, enfatizó el diplomático. Además, dijo que las decisiones sobre cómo Rusia defenderá sus fronteras la toma únicamente el propio Estado y no sus socios externos. Claro y contundente mensaje del embajador ruso en suelo norteamericano. Además señaló que los Estados Unidos no tienen derecho en interferir en tales cuestiones y que no hay planes, ojo con esto, no hay planes para dialogar con los Estados Unidos sobre el tema de Ucrania. Así lo dijo el embajador, fijó postura contundente. Ante esto, bueno, por supuesto, Zelensky quiso reflejar una imagen que no tiene. Al respecto dijo que la invasión en la región de Kursk tiene un objetivo claro, hablando como si aún tiene algún tipo de posibilidad en esta región. Sin embargo, vemos como ya el gobierno ruso tomó completo control. Así que, pues, inmediatamente Rusia ha ganado esta nueva batalla en Kursk y no le queda más a Zelensky que mentir nuevamente.
Así es, Virginia. Irbelis. De verdad, un placer haber conversado contigo el día de hoy sobre esta nueva movida en este conflicto armado que pues plantea unas consecuencias y un desarrollo bastante crítico actualmente. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Claro, para mí un gusto, Mirelvis, haberte compartido este último acontecimiento que realmente deja mucho que desear en cuanto a este tema de la invasión entre conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. De verdad, será hasta una próxima oportunidad. Bueno, y ustedes, amigos de Prensa Alternativa, siempre agradecida por estar con nosotros, por apoyarnos. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta al video, por supuesto, activar la campanita para que le llegue las notificaciones de la información que desarrollamos para ustedes. Y bueno, será hasta una nueva próxima oportunidad donde el mapa del poder vuelva a girar una vez más. Hasta la próxima. Así es, Mirelvis, hasta la próxima.